La historia de la humanidad es una constante adaptación y la que nos ha tocado a nosotros es el cambio climático. ¿Nuestro mar y nuestro paisaje está cambiando? ¿Pueden desaparecer las estaciones del año? ¿Se impondrá una economía diferente? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos? ¿Estamos a tiempo? Hola, bienvenidos a Vida de Cocineros News 21. Hoy te voy a mostrar la primera parte de 4 de un video muy interesante del País Vasco, en España. Trata de cómo influye el cambio climático en los alimentos y en sus formas de consumo también. Tal vez te parezca que sea un verso, esto del cambio climático, o tal vez estés muy preocupado por esto del cambio climático. El tema no es saber de qué lado estás, el tema es informarte, saber que pasan cosas y que tarde o temprano van a golpear las puertas de tu heladera o nevera, como le dicen en Colombia, y tal vez algún día golpeen las puertas de tu estómago. Empecemos. ¿Es posible seguir consumiendo tanta carne? ¿Se puede sustituir? Vamos a entrar en el matadero del futuro, donde se imprime carne sintética. Ya lo da por hecho. No sé si escuchaste bien. El matadero del futuro. Y el futuro es hoy. Ya están imprimiendo carne. Se estima que en el mundo hay más de 28.000 millones de cabezas de ganado responsables de la emisión del 14% de los gases de efecto invernadero. Y son muchos los gobiernos que recomiendan reducir el consumo de carne. ¿Qué sustituirá la carne en 2050? ¿Cuál será nuestra fuente de proteínas? ¿Encontraremos productos sanos y que a la vez dejen poca huella de carbono? ¿Su producción responderá a un proceso eficiente y sostenible? ¿Se imaginan que se puedan imprimir los chuletones? ¿Qué pensás? Ponémelo en los comentarios. Lo de la huella de carbono es una realidad. A mí me costó un poquito creerlo, pero es cierto. Veamos cómo sigue esto. En relación al consumo de carne y a la disponibilidad de proteína cárnica para el planeta, sí que es cierto que necesitamos tener alternativas para poder, como dice la palabra, alternar tanto la proteína cárnica como otros tipos de proteína que nos aporten los mismos aminoácidos, que al final es la función que hace la proteína, pero sin tener que utilizar tantos recursos del planeta que para el año 2050 no estarán disponibles si seguimos con el mismo ratio de consumo. Dos cosas. Una, me encantó lo de alternar. Buscar alternativas, no reemplazar. Esto es para los que tienen la cabeza así de pequeñita. Dos, me encantó lo del consumo. Basta de decir, si no hay carne no es comida. No sean tan cortos y aprendan a comer, por favor. Más si sos cocinero. Ahí es tu obligación aprender a comer. Si no, nunca vas a aprender a cocinar. Palabras de mi viejo Jorge. Hay que aprender a regular los consumos. No drogarse siempre con lo mismo. Parece ser que va a ser prácticamente inviable o muy caro mantener una vaca viva durante 5 años para sacar 300 kilos de carne comestible. Por el consumo de agua, la emisión de metano, los purines, etc. Nosotros empezamos a hacer chuletas en 3D porque una empresa de cazatalentos a nivel europeo en Foodtech nos pone en el reto de que en 2050 va a haber 10.000 millones de personas en el mundo y no hay proteína cárnica para todos. Coincido en mantener la vaca viva por unos cuantos años y no mantenerla viva solamente para comerse unos kilitos al final de su vida, y más pensando en todo lo que genera la crianza del ganado vacuno. Eso sí, lo que no me gusta es cuando dice que una empresa lo pone en un reto. Decidite, campeón. ¿Es por ser sustentable o porque te pusieron un reto? ¿Querés aportar a la humanidad o querés ser el salvador de la humanidad? El veterano se puso en modo Dios, me parece. La pregunta de si va a haber carne para todos o no en un futuro se oye mucho y a mí me parece una pregunta interesante porque es absurda. ¿Por qué es absurda? Bueno, porque muchas veces en estos debates estamos hablando de comer sí o comer no productos animales en vez de comer cuánto. Evidentemente, si queremos tener una producción sostenible, es posible que haya que comer menos. Bueno, pues se come menos. Al fin y al cabo es mucho más importante qué se come y cómo se produce eso que se come que cuánto se come. Se plantó el ganadero artesanal, igual la tiró para su lado. No se trata de no comer carne, sino de alternar. Igual me parece muy bien que cuide su ranchito. Y se plantó por el lado del consumo, que coma carne el que pueda. Y los demás comeremos papel de carne. Podríamos tener un chuletón impreso con una impresora 3D, pero los ingredientes que forman parte de esa tinta comestible pueden proceder de las plantas, pueden ser de origen vegetal, en el que se combinan diferentes propiedades que tienen estos ingredientes, diferentes capacidades de absorber agua, de mezclarse entre sí, de generar texturas. Y luego, por otra parte, tenemos la carne de cultivo de laboratorio, la carne de laboratorio, y aquí en realidad sí proviene de animales, se utilizan células madre que vienen de los animales. Lo que sí es cierto es que se respeta el bienestar animal porque no se han sacrificado estos animales. Me enamoré de la peluca, me enamoré. Nunca te condiciona, siempre te da opciones y te dice el porqué. Impecable. Nosotros lo que queremos y estamos haciendo
es resolver tecnológicamente cómo se le hace una biopsia a una vaca, se le sacan, sin matarla, se le sacan unas células madre y en bioreactores crecen esas células que luego se convierten en las biotintas que nuestras impresoras convierten en chuletas, chuletones, bistecs, chuletillas de cordero. Lo explica muy bien y te dice, lo estamos haciendo. Estas soluciones tecnológicas que oímos a veces de producción sostenible en un futuro, como puede ser la carne de laboratorio o el elaborar el llamado chuletón del futuro, en realidad es insistir en una vía que a mí me parece una vía muerta de la industrialización, de la producción agrícola y ganadera y de pérdida de vínculo con el territorio. Se sigue plantando el ganadero, ojo, ahora la tira para el lado del territorio. Y hay mucho desierto en eso, ¿eh? Si todo va a ser plastificado o, no sé, construido a base de láser o de lo que sea, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestro entorno natural? ¿Qué va a pasar con nuestro medio rural? ¿Qué va a pasar con nuestros pueblos? ¿Qué va a pasar con toda una cultura milenaria vinculada a la agricultura y la ganadería? Muchas veces pienso en eso, la destrucción de una cultura. Imagínate en el sur de América del Sur, yo que nací en Argentina, me quitan las vacas y lloro. Pero mirá qué irónica que es la vida, ¿no? En América no había vacas y las trajeron de Europa porque les convenía. Y ahora que en Europa entraron con la onda verde, nos quieren sacar las vacas. Digan de una vez por todas que quieren nuestras tierras. Es más fácil, viejo. Con razón, ahora todos los indígenas son terroristas. Ahora entiendo. De momento, el consumo de chuletón de laboratorio no es sostenible en absoluto, porque tiene una huella de emisión de gases de efecto invernadero y una huella de uso de combustible fósil exagerado, y bueno, pues porque además es un ultraprocesado tremendo. Se la banca el ganadero, ¿eh? Se la banca totalmente. Es mucho más que sostenible. Date cuenta que para sacar una chuleta, el 80% de la vaca tiene que estar viva. Sin embargo, para sacar viva una célula tienes que mantener viva solo la propia célula. El sabor es exactamente el mismo, porque está hecho con células de vaca y además la geometría de la chuleta sale de un TAC, de una tomografía axial de esa chuleta. Con lo cual, nosotros replicamos exactamente lo que la naturaleza hace. Un ser humano ingiere exactamente la misma cantidad de proteínas que si se come un filete extraído de una vaca. Como lo cuenta es interesante y seguramente algún día, dentro de muy poco, la vamos a comer, si ya estamos comiendo cada porquería. Eso sí, espero que la impresión de carne dentro de poquito no pertenezca a una gran multinacional de alimentos. Y si no es así, seguramente falta muy poco. Puede aportar la misma cantidad de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, pero no van a ser de la misma calidad que los que va a aportar el chuletón de una vaca o la costilla de un cordero que están caminando por el campo y que están comiendo hierba. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. ¿O no? Ah, no, en este caso, Salamanca presta. Según la ONU, la producción de comida en el mundo deberá aumentar un 70% para hacer frente a la demanda creciente de alimentos en 2050. La carne de cultivo celular con tecnología de bioimpresión se presenta como una alternativa para satisfacer la demanda de alimentos cárnicos. Esta podría ser la imagen del matadero del futuro. El sueño de las grandes cárnicas mundiales al día de hoy es construir plantas donde salgan chuletas y no entren vacas. Nosotros estamos rediseñando el futuro de la alimentación. Esto no es ciencia ficción, esto es una realidad hoy y dentro de poco tiempo la gente lo descubrirá y lo probará. ¿Sabías que las foodtechs son financiadas por los grandes magnates? Bill Gates, ¿lo conoces? Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, también invierte en empresas foodtechs. Hasta Federer y Serena Williams, imagínate. Ahora yo me pregunto, ellos también van en contra del carbón y a favor de la carne impresa. ¿Cómo vamos a hacer un asado? Ya sé, arriba de un escáner. Soy cocinero, pero no soy tan tonto. Yo me voy a crear una startup. Sí, señor. Un escáner en lugar de una parrilla. Te maté con esa, te maté, no me digas que no. Estas tecnologías no están ni en contra de la ganadería tradicional, ni el ganadero va a sufrir por esto, ni en Guipúzcoa o en Santander va a dejar de haber ganaderos. Decí la verdad, en el 2030 nos vemos. Tengo muy claro que la chuleta que vamos a poder disfrutar en las sidrerías va a ser la de siempre. Me parece que no la tiene muy clara, ¿eh? Pues van a existir varias opciones. Por supuesto que el chuletón que conocemos ahora y que se ha conocido tradicionalmente en Euskadi va a seguir existiendo. Ella es muy moderada y la más consciente de todas y la más joven de todos los que escuchamos. No sé si me entendés. La juventud hace punta en este momento del planeta.
¿Me entendiste? A los viejos nos cuestan poquito los cambios. El chuletón, fuente tradicional de proteínas en Euskadi, ¿será sustituido en 2050 por su versión 3D? Hace 30 años salieron las gulas, que también son de pescado. Y la gente decía, esto es ridículo. Bueno, pues después de 30 años, hoy es el día que lo que no se comen son angulas. ¿Por qué? Porque el mímico es tan bueno casi como el original y vale 50 veces menos. ¿Qué va a ocurrir dentro de 25 años? Probablemente una chuleta de vaca valdrá 6 o 7 veces más lo que vale hoy. Esto es lo que la ciencia propone para alimentar a las personas que no se pueden comprar una chuleta que sale de una vaca porque hoy y mañana porque va a valer mucho más. Es lo que realmente pienso y ya se está dando. La carne vacuna real no va a ser para todos, va a ser para unos pocos, como lo es hoy en día en muchísimas partes del planeta. Algo que nos cuesta entender a los argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileros. Estuve en Europa varias veces y es así, la carne vacuna no es para cualquiera, es solo para unos muy poquitos. Y como seres humanos tendemos a resistirnos al cambio, nos cuesta, pero también es cierto que para cambiar nuestro comportamiento funciona muy bien observar lo que hacen los demás. Es lo que te acabo de decir. Acostúmbrate, que es lo que te toca dentro de poco. No es resignación, es mirar otros ejemplos. Ahora escuchá las conclusiones de los especialistas que están muy buenas y hay diferentes posiciones, encontradas pero en comunión. En este sentido estamos viendo que sí que hay un cambio hacia una dieta más saludable y más sostenible, se está buscando eso. Y sobre todo estamos viendo que se están buscando proteínas alternativas a la carne, como pueden ser las micoproteínas a base de hongos o las microalgas. En términos de salud sí es negativo comer demasiada carne. Ahora, eso no quiere decir que no hay que consumir nada de carne, pero sí hay que limitar el consumo de carne. La ganadería extensiva tiene una función ecológica también, porque el ganado, si tiene un número de cabezas adecuado para el contexto en el que está, tiene una función claramente beneficiosa, porque mantiene los pastizales son sumideros de carbono muy importantes que acumulan carbono en el suelo, o sea que cumple esa vertiente, mitigar el cambio climático o ayudar en la mitigación y controlar un poco las emisiones y adaptarse a las condiciones del territorio para que no se produzca erosión, por ejemplo. Están de moda los superalimentos. Hace un año y pico, un cliente nuestro nos pidió que le hiciéramos elaborados cárnicos con superalimentos. Y lo primero que hicimos fue entrar en internet a ver qué era eso de los superalimentos. Y el superalimento tiene una característica por definición que es que tiene que ser exótico, ¿vale? Si es de aquí ya no es superalimento. Pues yo quiero romper una lanza a favor de la carne, porque la carne es un superalimento. El problema que tenemos en la humanidad es que nos hemos disparado absolutamente en los consumos de absolutamente todo. Traigamos las cosas a su sitio y reconozcamos que la carne es una fuente de primera calidad de proteína, nos aporta aminoácidos esenciales, nos da el hierro más disponible, otros minerales, vitaminas del grupo B, y eso es innegable. ¿Queremos renunciar a ello? Es lícito, cada uno puede tomar la decisión que quiera. Si vas a empezar a reducir, empieza a reducir los embutidos. Y luego ya, si puedes bajar un poquito en la carne roja, mejor también, es decir, 1 o 2 veces por semana y ya está. Y eso, yo creo que en relación al clima y en relación a la economía del país, lo lógico es que probablemente eso se consiga mantener simplemente porque la gente reduzca de forma razonable el consumo de carne. Yo lo único que te puedo decir es que debemos, tenemos y necesitamos cambiar un poco los hábitos y consumir un poquito menos de carne vacuna. No dejarla de consumir, ni mucho menos eliminarla. Basta de esos asados grandiosos, tan frondosos, con 20.000 kilos de carne. De esos asados que comes hasta que vomitas, como si estuviéramos en la época de los romanos. El consumismo, como lo dice la palabra, el con vos mismo. No se trata de comer como si fuera el último día de tu vida. Solo se trata de vivir como si fuese el primer día de tu vida. Probar de todo un poco, aprender a comer, disfrutar de lo pequeño. Que muchos dicen que lo mejor viene en frasco chico, pero cuando comemos un asado es una cantidad enorme. Eso no lo entiendo. Es la única manera de prepararse a vivir cada día. Ahí sí, como si fuese el último. Si llegaste hasta acá, gracias. No hace falta que te suscribas, porque si llegaste hasta acá seguramente estás suscrito. Compartí el video. Así seguimos haciendo muchos más Vida de Cocineros News. Así seguimos aprendiendo, desarrollando, informándonos y formando parte de esta comunidad que no solamente implica a cocineros, también implica amantes de la gastronomía y la familia en general, porque sin familia no hay nada, mucho menos cocineros. Espero la segunda parte de este video. Dale,